Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos al segundo programa. Este es el segundo programa. Que tenemos como una hora hablando. Señores, encantados de estar acá en La Unión Hacia la Fuerza, el podcast. Mucho tiempo fuera de los estudios porque teníamos mucho trabajo político, profesional. Pero ya estamos aquí de vuelta para brindarle un espacio con mucha información sobre lo que pasa a nivel nacional, a nivel internacional, sobre lo que pasa en el partido Fuerza del Pueblo. Y para llevar a cabo esta labor del día de hoy, me acompañan acá. Voy a comenzar por los hombres, porque yo soy un hombre machista. Mi amigo y hermano, Jochi Batista, y las dos bellas damas, Esmeralda Mancebo y Eduarda Andújar. Bueno, ¿usted fue empezamos por los hombres. Claro. Señor Boss. Ni sabía cómo darle los botones. Nada, señores, bienvenidos a La Unión Hacia la Fuerza. Teníamos unos meses, así como dijo Mijail, fuera del aire, pero era muy necesario porque es parte de la construcción indefinida que llevamos con el partido, pero no podíamos dejar de traerles La Unión Hacia la Fuerza a ustedes. Sobre todo porque hay 2 o 3 gente que andan buscando el nombre ahí. Evítense un problema, señores. Sí. Pero no, gracias por estar ahí, todo el que preguntó, todo el que estuvo atento. Norisbel está quejadita de salud, pero ella está muy al tanto de que vamos a esperarla para que vuelva. Esperemos que tenga mucho cuidado con lo que come. Le vamos a hacer su loncherita para que ande en campaña. Y nada, señores, déjenme yo seguir dando pasos. Sí, con sándwichito y granola, ese tipo de cosas. Pero nada, gracias por estar esperando este pequeño espacio que hacemos con mucho amor para ustedes. Bueno, muy buenas noches, o buenas tardes, buenos días, no importa, en el horario que ustedes lo quieran ver. Feliz de estar de nueva vez acá en La Unión Hacia la Fuerza. En este primer programa, aunque es el segundo realmente de nuestro espacio aquí, como decía Mijail, y a todo el que estaban preguntando que por qué, y mami, ¿por qué tú no vas a hacer el programa La Unión Hace la Fuerza? Especialmente para esa personita que estaba tan pendiente a que se volvieran a hacer estos episodios, que es un fiel seguidor de este programa, de este podcast cuando lo hacemos, y me tenían una presión diario preguntándome por esto. Bueno, chicos, uno muy feliz de volver a estar compartiendo con ustedes y también con todos los fuerzapueblistas, a ustedes que como cada miércoles nos reciben y nos ven y nos dan ese feedback. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este momentito agradable, compartiendo algunas cosas que realiza nuestra organización política y también algunas opiniones muy subjetivas, hay que decirlo, muy subjetivas, nada de objetivas de lo que sucede en el acontecer, ¿verdad?, político nacional. Y digo subjetiva porque obviamente esto es La Unión Hace la Fuerza, el primer podcast político de un partido político. Así que ya ustedes saben, chicos. Señores, muchísimas informaciones que tenemos en carpeta. Creo que debemos comenzar por las actividades del fin de semana del presidente Fernández. Pudiéramos hacer incluso un recorrido por todo lo que se ha hecho durante los días que van de enero, porque la verdad es que ha sido una jornada intensa que ha tenido el presidente Fernández en apoyo a los candidatos municipales, tanto de la Fuerza del Pueblo como de la Alianza Rescate RD. Y la verdad que lo que ha estado pasando es que las personas, los ciudadanos de los diferentes municipios donde el presidente Fernández llega, se vuelcan a las calles para saludar al presidente Fernández, para manifestarle su apoyo y para decirle que están ávidos de que vuelva el progreso, de que volvamos para adelante con Leonel Fernández. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes interesantes de lo que ha sido estas manifestaciones no populares en apoyo a nuestros candidatos a los diferentes puestos de elección municipal. Estas imágenes se corresponden específicamente a la provincia de Puerto Plata. Y ahí se ve la algarabía, el entusiasmo, la disposición también que tiene la gente de asumir la propuesta política que presenta el presidente, que representa la Fuerza del Pueblo con sus candidatos y el presidente Leonel Fernández. Así es, en todos los recorridos que el presidente Leonel Fernández ha tenido para apoyar los candidatos a la municipalidad
de la Alianza Rescate RD y de la Fuerza del Pueblo, hemos podido observar en las diferentes imágenes, videos, fotos, es la algarabía cuando el presidente pasa por un lugar, el recibimiento del pueblo, donde la gente se ve el entusiasmo de recibir a su líder y que están las esperanzas del pueblo dominicano, porque también hemos podido ver y escuchar testimonio de cómo está la situación del país y cómo mucha gente ve en el presidente Fernández por sus hechos cuando le ha tocado gobernar, la esperanza en él de poder transformar su vida y poder conseguir para sostener a su familia, porque la situación que está pasando el país es calamitosa para un sector importante de la población, para más del 98% de los dominicanos que viven en situaciones de muchísima vulnerabilidad y ven en el presidente Leonel Fernández pues esa esperanza y en la fuerza del pueblo, y esto se ve de manifiesto en esos recorridos. Yo me entusiasmo muchísimo. O sea, la cantidad de personas que salen a acompañar al presidente Fernández y a la Fuerza del Pueblo, cosa que otras fuerzas políticas, incluso la del gobierno, no ha podido exhibir en sus recorridos porque han fracasado en la salida que han hecho, porque se dan cuenta de la realidad que vive la gente, que no es la burbuja que ellos están y lo que ellos pretenden dibujar en las encuestas de escritorio que suministran. Así es, y no solamente la cantidad de personas que acompaña al presidente Fernández en las manifestaciones, sino la receptividad ante el paso de la caravana, que es un termómetro de cómo está el espíritu social, de cómo está la gente, de cómo la gente quiere, que reitero, que vuelva Leonel Fernández para que vuelva el progreso, pero que vuelva el progreso, ¿por qué? Porque está pasando trabajo. Más de 5 de los rubros de la inflación todavía siguen creciendo por encima del rango meta de la inflación, y eso evidentemente que la sociedad lo vive sintiendo. Yo estuve en estos días en el supermercado y la verdad es que antes uno tenía que poner el tema para poner un chin la chispa, la cosa, pero ahora tú en cada pasillo que yo pasaba encontraba una gente quejándose y diciendo que quería que volviera el presidente Fernández, y eso es algo que yo le invito a todos que lo hagan, que verifiquen cómo está ese termómetro social en la República Dominicana. Pero bueno, señor Mijaíl, Platane, lo que usted estaba diciendo del tema de la inflación, porque para los amigos que nos escuchan, que nos ven, y para también los curiosos de otras organizaciones políticas que pasan por aquí, es importante que ellos sepan. Que dan sintonía, ¿eh? Claro, que nos sintonizan. Es importante que ellos sepan a qué nos referimos, con el tema de que, a pesar de que ellos han brindado ciertas informaciones en torno a los alimentos que componen la canasta básica, la realidad es que se han mantenido por encima de los 2 dígitos, el tema de la inflación. ¿No es así? Bueno, sí, realmente, como dije, de los 12 rubros que mide el Banco Central para dar el dato de la inflación, 5 de ellos, los más importantes, todavía siguen por encima del rango meta. Estos son restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, educación, alimentos y bebidas no alcohólicas. Usted entenderá que alimentos y bebidas no alcohólicas es lo que usted come. Salud, muy importante, salud. Y y salud, hasta ahí llegan, 4.8 salud. De esos 5 rubros están todavía creciendo por encima del rango meta, que es más o menos un 4%. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación puede ser de 4 hacia abajo. Pero ¿qué sucede? Que todos estos, por ejemplo, restaurantes y hoteles 7.1, bienes y servicios diversos 7.1, educación 6.3. Alimentos y bebidas no alcohólicas 6.1 y salud 4.8. Pero peor aún, cuando tú segregas en alimentos y bebidas no alcohólicas, el 80% de los productos de la canasta básica sigue creciendo en términos de precios. Es una locura lo que está pasando ahí. Y bueno, eso se manifiesta en los supermercados, en los colmados, en los ventorrillos, en los diferentes lugares donde se expende alimentos. Y los dominicanos, lamentablemente, como decía el presidente Fernández, lo que pasa es que no llegan ni siquiera al 24. No le llegan los chelitos al 24, lamentablemente, no logran estericar ese dinero para poder comprar lo que necesitan, y eso se ha ido manifestando primero en crispación social y luego en apoyo y esperanza de que vuelva el progreso con una persona que ya lo ha traído en varias ocasiones, como el presidente Leonel Fernández. Y qué bueno que tú mencionas, Mijaíl, el hecho de que lo ha traído en varias ocasiones, porque la quimera sobre la que se ha montado este gobierno de improvisados, porque no tengo otra manera de describirlos,
es sobre la base de que pasamos un periodo de crisis, ¿no?, a nivel planetaria, que obligaba a que, obviamente, la situación económica de la República Dominicana de alguna forma se encontrase de manera calamitosa, como lo han expresado acá. Pero la realidad es que el presidente Fernández nunca ha gobernado en periodos de bonanza económica. Ha gobernado sorteando grandes crisis. Ninguno de sus periodos de gobierno ha tenido una holgura y, sin embargo, de las crisis ha visto oportunidades, primero para generar empleos, para generar un clima de inversión extranjera que se verifique en una expansión de la economía y que eso se traduzca en mejoras sustanciales en la calidad de vida del pueblo dominicano. Entonces, cuando uno se pone a evaluar, y sobre todo con la gente que, aunque llana, sabe y entiende que realmente con Leonel Fernández estábamos mejor. Y ahora mismo ustedes están viendo un videíto de lo que decíamos, o sea, un galón de aceite que antes te costaba 200, 230 pesos, hoy te está costando 400, 430 pesos. El mismo galón de aceite. Una libra de yuca que antes te costaba 10 pesos, hoy te está costando 35 pesos en los supermercados. Un plátano que te costaba unos 15 pesos, te cuesta entre 35 y 40 pesos. Y los que aparecen a 28, que les gusta mucho decir, no son plátanos. Usted tiene que juntar 5 plátanos para hacer uno. Exactamente. Y así vemos sucesivamente cómo los alimentos que consume el pueblo dominicano realmente están por las nubes. Por ejemplo, el pollo. Que el pollo son 85 pesos la libra cuando usted la consigue barata, porque yo le he comprado a 100. Y mire, que comenzaron a traer el pollo Pía, ¿es que se llama? Pollo brasileño. Que es el de Brasil, que para abaratar los costos. Pero sucede que eso lo comenzaron a traer cuando el pollo rondaba los 90, 100 pesos, ¿verdad? El criollo. Sucede que ese pollo brasileño, ahora los importadores lo están vendiendo a 80, a 79 pesos, para ser exacto. O sea, y el local se está vendiendo entre 90, 95. Entonces, ¿cuál ha sido el paliativo del pollo brasileño? Si antes se estaba hablando de que el pollo costaba 50 pesos, 45 pesos. Como quiera el brasileño que están importando, afectando la producción nacional, se vende el doble de lo que costaba antes. Y la gente tiene que comprarlo calladito, incluso a sabiendas de que muchos de esos pollos tienen alguna veda en Brasil de que no deben ser aptos para el consumo humano. Y no solamente en Brasil, sino en otros mercados, como por ejemplo la Unión Europea, donde pararon varios contenedores, donde esos contenedores contenían, valga la redundancia, carne de pollo, carne porcina y carne bovina, que es, según los datos de este gobierno, aquí se han importado unas 3,000 toneladas de carne. Esa información la sirvió la embajadora de Brasil, la embajadora dominicana en Brasil, hace unos días, en el mes de diciembre precisamente, y una de las cuestionantes que uno se hace, pero ¿por qué? Aparte de producir que un dato interesante, y perdón que te interrumpa, Eduarda, que en el mes de diciembre el 30% de las piernas que nos comimos todos nosotros la trajeron importadas. No, yo compré una cosa criolla. Nunca antes vista. Yo compré criolla. No, cuando lo estoy hablando en sentido general. El 30% de las que se consumieron fueron importadas. Claro, y digo compré criolla porque ya venía con el dato de que muchos de estos productos que estaban en contenedores, que tenían años inclusive, podían contener algunas enfermedades que pudiesen ser transmisibles. Entonces yo decía, bueno, un tema de salubridad, de salud pública, ¿verdad? Un tema de competencia desleal, un tema en el que se afecta la producción nacional y un tema donde la incompetencia, la incapacidad se pone de manifiesto y de relieve para afrontar los retos que tiene esta sociedad. Con relación al tema de las carnes y de los alimentos y la inflación, el punto fue que el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo le recomendó al gobierno en aquel momento que la solución al problema de la subida de la carne de pollo no era traerla importada, sino era apoyar la producción nacional
con la materia prima necesaria para que se pudieran alimentar los pollitos en granja, ¿no? Para aquellos que tienen comercio de pollo, y así se mantenía la producción local y se abarataba los costos y se apoyaba a los productores. Pero Abinader prefirió apoyar a sus amigos y socios importadores, privilegiando las importaciones por encima de la producción local. Y esto pues no tuvo impacto positivo para los dominicanos cuando se tienen que presentar a los supermercados y a los colmados para abastecerse de los productos que necesitan. Y por eso es que, a pesar de las informaciones del Banco Central con relación al tema de la inflación, y que nos dicen que la inflación está controlada y que estamos en el rango meta, la gente no lo siente así, porque además la inflación acumulada, que es otro tema, pues no se va a ver reflejado en lo inmediato en la supuesta bajada que tienen los productos, que tampoco la gente lo siente de esa forma. Porque si Abinader decía que toda la situación respondía a un componente internacional, pues a esos alimentos que se estaban trayendo iban a traer la inflación importada, porque eso fue lo que dijo Abinader. Y se compara, o una de las excusas que ha querido tener el gobierno es la situación económica internacional. Sí, pero Panamá ha vivido lo mismo que nosotros. Entonces la pregunta que hay que hacerse, ¿y por qué Panamá ha crecido un 6,1 y República Dominicana apenas creció un 2? O sea, ellos han vivido lo mismo, ellos vivieron la COVID, ellos vivieron los precios internacionales, ellos han vivido el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, es lo mismo que ha pasado en la región. ¿Por qué nosotros estamos detrás de Honduras? ¿Por qué nosotros estamos detrás de Guatemala? ¿Por qué nosotros estamos detrás de El Salvador en materia de crecimiento? Entonces, es toda la narrativa que se ha creado el gobierno responde a mentiras dentro de esa forma que él tiene con los 9,000 millones de pesos invertidos en publicidad para hacerle creer al pueblo dominicano que sus males que sufren día a día por no poder abastecerse de lo que necesitan, porque el dinero no le alcanza, responde a factores externos y no internos, cuando la realidad es que las decisiones que ha tomado el gobierno para favorecer a sus amigos empresarios ha afectado directamente el poder adquisitivo de los dominicanos y ha destruido la producción nacional, que eso ha llevado consigo a que haya pérdida de empleo y que la gente pues vea todavía la situación un poco más compleja. Con relación a la carne, que Eduarda decía que nuestra embajadora en Brasil decía la cantidad de carne que se trajo. Con orgullo. Sí. Con orgullo. Pero el presidente la negó el 29 de noviembre en la semanal. Él decía en la semanal, Abinader, porque ellos viven de la mentira. Pero todos leímos en la prensa el 12 de noviembre incluso que el Ministerio de Agricultura, respondiéndole a la Asociación de Ganaderos, establecía los 56 puestos que estaban habilitados para poder traer esa carne, porque en ese momento la Asociación de Ganaderos se quejaba porque esas vacas están enfermas. Y el tema de la vaca loca, que Brasil ha tenido vetado poder llevar sus carnes a otros territorios fuera de su país, de su frontera, tiene mucho que ver con el tema de la vaca loca, que puede generar problemas neurológicos hasta 5 años después de comerte la carne, es que se manifiesta. O sea, no es ni siquiera inmediatamente. La fiebre actosa también, que algo que explicaban los expertos es que esa enfermedad le da, y discúlpame Esmeralda, a todo animal que tenga pezuñas. O sea, que esa pudiera llevar a que venga carne contaminada y termine de destruir la ganadería local, como pasó con la fiebre porcina africana, que esta gente, desde que llegaron, destruyeron la producción de cerdo. Pero el otro todavía yo lo veo mucho más complicado, porque tú como ser humano puedes infectarte de la vaca loca, y a los 5 años es que se te puede manifestar la enfermedad y tú no saber o venir a pensar que fue porque un gobierno, de manera irresponsable, por favorecer a sus amigos, dio permisos para que a su territorio entrara productos de un país que otros países no aceptan por un tema de negocio, para infectar su gente. O sea, ¿qué gobierno que quiera a su pueblo, que ame su pueblo, va a permitir que a su territorio entre carne que todo el mundo sabe que está infectada, que hay probabilidad de infectadas, que otros países han prohibido la entrada, que va a destruir su producción local y que puede afectar su gente? Eso lo hizo Abinader, porque es verdad que le han puesto veda a la carne de Brasil, y lo pueden buscar en Google. Sí, claro. Que Claro. hay brotes de vaca loca, y la vaca loca se transmite a los seres humanos, la enfermedad.
Así Y es. miren, Aparte de que se transmite a los ganados, ¿no? y eso es lo que hace que la población perciba que este gobierno es un gobierno que gobierna para las personas que más tienen y no para sus los que amigos. menos tienen. Y bueno, de hecho, en una de las Socios. encuestas que salió, que aunque algunos datos son medio acomodados para ponerle un nombre bonito, no es menos cierto que la Greenberg, ¿verdad? Decía que la gente percibía que Luis Abinader gobernaba para los ricos. Y también decía la Greenberg que en los quintiles más bajos, o sea, en los sectores más desposeídos, que son básicamente el 80% de la población dominicana, el presidente Leonel Fernández obtenía su mayor puntuación, porque la gente de esos sectores sabe que con Leonel Fernández se vivía mejor y que con Luis Abinader, y mientras Esmeralda hablaba saqué otro dato que es bueno compartir, con Luis Abinader ellos saben que en alimentos y bebidas no alcohólicas del 20 al 23 han tenido una inflación de 33.04%, que en hoteles y restaurantes han tenido una inflación de 30.63%, que en bienes y servicios diversos, ahí está su teléfono, ustedes sabían eso, ¿verdad? Han tenido un 27.9%, que en transporte, que es lo que la gente usa, tanto los que tienen vehículos particulares como los que usan transporte público, un 27.2%, que en bebidas alcohólicas y tabaco, o sea que hasta para darse un traguito está difícil la cosa, 23.4%, en educación 19%, en vivienda 17%, en muebles 17%, en salud 17% y en recreación y cultura 10%. O sea que los dominicanos en el gobierno de Luis Abinader no tienen derecho ni al ocio. Así es. Una cosa que es lamentable y que se le cuestiona. Esmeralda hablaba del tema de la expansión, ¿no? De la economía y de cómo la economía dominicana de ser una de las pioneras junto con, no pioneras, perdón, de las punteras junto con Panamá, pasó de ser la segunda a ser la séptima economía de la región. Bueno, pero es que los recursos que tiene este gobierno, que supuestamente les rinden los chelitos, sería bueno que se explicara, ¿no? Dónde es que los gasta, porque cuando tú te vas a la ejecución presupuestaria te das cuenta que ha tenido la inversión más baja en términos de gasto de capital de los últimos 73 años. Sí. El Si año rindieran tanto, no el año, cogerían tanto el año prestado. pasado, el año pasado, por ejemplo, la ejecución presupuestaria para gasto de capital se quedó en un 2.3, 2.2%, me parece, no recuerdo el dato, y la presupuestada para este año 2024 es de un 2.1%. El más bajo en toda la historia. El más bajo en toda la historia nuestra. Entonces, cuando te pones a ver el lado contrario, ¿no? El gasto corriente, cómo ha sido, es decir, el dinero que se gasta en nómina, dices, es una cosa de locos lo que está haciendo este gobierno, porque también uno se pregunta, bueno, nómina, servicios, servicios intereses de la deuda. intereses. Pero lo que digo es una cosa de locos, porque ¿para qué entonces han sido los 32,000 millones que se han tomado prestados? ¿Dónde se han invertido? ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Por qué? Uno se comienza a cuestionar. Además, tú comienzas a contrastar y dices, bueno, pero el sector construcción, por ejemplo, que es una columna vertebral de la economía dominicana, aquí no se está construyendo nada. Y los datos se pueden verificar con lo que estableció el Banco Central al cierre del año 2023. Hubo un decrecimiento en ese sector. No recuerdo si fue de menos 3 algo por ciento el decrecimiento en el sector. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con este gobierno? Que la realidad, y vuelvo y lo repito, lo decía hace un momentito, es un gobierno de ineptos, de incapaces y un gobierno que no entiende cómo funciona la cosa pública, además de que es un gobierno indolente que no siente amor por los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Y Así que es. tú tienes que
sumarle a todas estas cosas de este gobierno indolente y lo que está haciendo con el tema de la destrucción del país, porque todo lo que tocan lo destruyen. Yo quisiera que la gente me mencionara 5 cosas positivas que ha hecho este gobierno. Y cuando tú te pones a buscar, no llegas a 5, tú tratas y haces un esfuerzo y analiza y tratas de ver, pero tú dices, pero ¿qué es lo que han hecho? Con lo que tú decías, que tienen la inversión más baja en los últimos 70 años, y Mijail dice que la de este año es la más baja de nuestra historia, pero recuerdo que él prometió en una de sus semanas, que es el espacio que utilizan en el Palacio Nacional para promoverse, utilizando abiertamente y descaradamente todos los recursos del Estado para la promoción de su candidatura, sin que la Junta Central Electoral observe o, no sé, ya él se siente que puede hacer lo que él entienda. Y hay algo peligroso. Hubo un miembro de la Junta que de una u otra forma hizo de vocero de la presidencia esta semana. Así es. Pero luego lo comentamos. Solo lo digo para que, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría entrar en ese Sí, pero en vamos ese a dejar tema, que porque hay Esmeralda. 2 aspectos que me gustaría Sí, lo tenemos abordar, ahí guardadito pero para vamos, ahorita. Vamos, Esme. Entonces, en ese proceso de descaro y deterioro de la institucionalidad que se supone que debemos trabajar en el fortalecimiento de la misma, y que un estadista que tiene la dimensión de estadista piense en ese tipo de acciones, porque más allá de tus apetencias personales, lo que tiene que prevalecer cuando a ti se te da el privilegio y cuando un país te da el privilegio es el desarrollo institucional del país, porque eso es lo que queda. Al final, lo que queda son esas cosas para la posteridad histórica. Entonces, Ajá. ¿Vas a salir del tema económico? no, ahí mismo en el tema económico que tú decías que es la más baja, él prometió ahí en ese espacio que tiene de promoción a su figura que iba a aumentar el tema de la inversión de capital. No recuerdo si ustedes recuerdan esa expresión, y que eso se anunció en la prensa, porque él dice y la prensa, ustedes saben lo que hace. Y él prometió eso. Entonces tú dices, pero son ¿En un año preelectoral? Sí, él lo dijo, aumentar la inversión. En un año electoral, perdón, ya. Que él la iba a aumentar, él dijo eso, que es porque una de las cosas que se le ha cuestionado es que tiene la inversión en gasto de capital más baja de todos, que no ha invertido. Bueno, ya él tiene los 300 millones de Aurodón. Entonces, lo que se le cuestiona es eso, y como se le ha cuestionado, él dijo que se iba a aumentar. Ahora bien, ¿por qué tomar tanto dinero prestado, que también tiene récord del que más dinero ha tomado prestado en el país? Vamos por unos 34 mil millones de dólares. Fíjense, nosotros somos una economía en pesos hasta que se diga lo contrario, ¿no? El peso es la moneda de circulación nacional. Sí. ¿Cómo es que se toman los préstamos en el Congreso? ¿Cuál es la moneda que utilizan? Y dicen en una sesión, cosa para mí impensable, que antes no se hacía, en una sola sesión dicen 1.000 millones de dólares. 700 millones de dólares en préstamos, 500 millones de dólares. Fue 444 de que los últimos préstamos que se han tomado de colocación de bonos. Entonces eso es un poco más peligroso. Muy porque peligroso. No conlleva una fiscalización del uso de esos recursos que cuando se toma un organismo de financiación internacional como el Banco Interamericano, como el Banco Mundial. Entonces hay economistas que han levantado incluso su voz de alerta por esa situación. Y que el pueblo dominicano tiene que entender qué es lo que está haciendo este gobierno. Señores, aquí están endeudando hasta los bisnietos y después de los bisnietos, ¿cuál es el siguiente? Los chosnos. Los chosnos. Tataranieto. Yo no sé dónde llegó. Pero estamos primera vez que digo eso. Nunca había oído eso. Yo creo que yo escucho siempre a papá. Se aprende algo. Yo escucho a papá y a mamá, bueno, que son los viejos. Eso para allá. Buscar eso. Esos 34 mil millones de dólares, que son cuántos billones, yo no sé, porque yo no sumo hasta tanto. Que este señor está tomando prestado, y yo quiero que ustedes me digan, nos dejó esto, porque tampoco ustedes tienen nada que decirle. Mira, él tomó 34 mil millones de dólares prestados y él ha dejado algo, porque no han dejado nada. Ese dinero lo están tomando para quemarlo. Eso es como usted tomar... Y para guardarlo. Exacto, y eso es como usted tomar dinero para irse a tomar al colmado. Porque también mucho de ese dinero se va en gastos corrientes. Todo, es un dinero... casi todo. Exacto, es un dinero
que no va a tener ningún retorno más que nosotros o sea, quedarnos con la deuda y nuestros chornos. ¿Es que se dice? Chosno. Chosno. Y nuestros... ¿Cómo es? Chosnos, descendiente en línea directa en 5º grado. Ahí Hasta está. ellos van a Es tener que pagar. decir, Hasta los chosnos están endeudados. Otra tataranieta. Los Ese- chosnos ese- ya. ese es el Hijo, clickbait hijo aquí. del tataranieto. Dilo de nuevo Hijo. para que quede bonito. Señores, Chosnos. pero ellos Chosnos. deben ya. Álvaro. Ellos Chosno. deben, de esos 34. Sí, ya. ya Lo que, deben, pasa, ¿eh? lo que pasa es que yo escucho a papá y a mamá, tú sabes. Entonces, como yo escucho Mire, a papá No, y pero a mamá. aprendimos algo hoy, aprendimos algo. Mire, chosnos. Miren, esto es tan grave como que ellos están tomando dinero para pagar intereses de la deuda. El año pasado, y pueden entrar a la página de la Dirección General de Presupuesto, porque lo bueno, y eso es un logro del presidente Fernández, La para ley de los que, acceso a ¿verdad? la información pública. porque toda esa información está servida y pública, porque el presidente Fernández creó el marco normativo para que eso sucediera, porque ahora es muy bonito criticarlo todo. Ya lo sabes. Pero si usted no conoce el origen de las cosas, bueno, yo desde aquí tengo la tarea de repetírselo y creo que mis compañeras en cada uno de los espacios que están, porque yo las veo, lo hacen a cada momento. Pero miren, 213.340 millones de intereses de la deuda el año pasado solamente. ¿Y ustedes saben cuánto en inversión? En inversión para procesos de construcción específicamente, lo pueden buscar porque está categorizado por cuenta objetal presupuestaria. 49.014 millones de pesos. Ustedes están viendo la diferencia abismal. Y yo no le estoy diciendo ni siquiera la totalidad de los gastos corrientes contra la totalidad de los gastos de capital. Le estoy diciendo que de intereses de la deuda se pagó 4 o 5 veces más que lo que se gastó en construcciones en proceso, o sea, lo que se erogó para que se construya, porque la mayoría del gasto de capital de este gobierno no es de construcción. Estamos hablando de que la mayoría del gasto de capital de este gobierno es transferencias de capital que se otorgan. Así ¿La que, transferencia a qué sectores? bueno, habría que ver la segregación porque Ok. te lo da por la cuenta objetal Porque hay un completa. tema de transferencia de fondo también. Pudiera ser a los fideicomisos, Y eso es porque un eso es un tema modelo de ejecución que ellos exacto, tienen, un claro. tema delicado de ocultamiento de información y que uno no sabe finalmente Mira, el destino Mira, del y dinero. yo más que de ocultamiento de información, que sí puede haberla, y creo que la hay, también creo que eso demuestra la incapacidad de poder gestionar un presupuesto de este gobierno. Mijaí, la parte de incapacidad Sí, demuestra claro. el contubernio de negocios Evidentemente con el que sí. sector privado amigo Pero de Abinader fíjate que los se está grandes- llevando esos cuartos ahí. Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero te lo digo porque fíjate que los grandes proyectos de este gobierno, aparte de que es para ocultar información y todo lo demás, para garantizar su ejecución y tener algo que exhibir, tienen que hacerlo a través de un fideicomiso. Y del sector Por privado. ejemplo, yo te digo, el monorriel que pasearon por todo Santiago, como si fuera una medalla de los Juegos Olímpicos, pues ese monorriel se está haciendo a través de un fideicomiso, se está haciendo a través del FIUTRAN, creo yo que se llama, el ¿Y cuáles son fideicomiso las del condiciones? transporte. No tenemos conocimiento. Bueno, habría que ver si a través de la Oficina de Libre Acceso de ese fideicomiso, porque hay una normativa ya que Que no regula los permite- fideicomisos públicos, se puede obtener la información. A Ahora, ver, ¿cuáles son las responsabilidades la de la capacidad de ejecución del Ministerio de Obras Públicas parece que es tan limitado que no puede ejercer la ejecución, valga la redundancia, de una obra tan importante como el Monorriel de Santiago, que a todos los santiagueros, para que no se dejen caer en cuentos, yo debo decirles que eso no se va a inaugurar ahora, que eso fue un paseo ficticio. Las mismas autoridades dicen que eso se va a inaugurar para el 2025. Van a hacer algunas pruebas ahora antes de febrero. Pero eso nos toca a Todos nosotros sabemos por qué, ¿verdad que sí? inaugurarlo. Pero que recuerden que eso lo va a inaugurar el presidente Con Fernández. modificaciones Y quizás, importantes. lo inaugure antes del 2025 porque el presidente Fernández sí sabe. Una Y obra sí, bien hecha. tiene un equipo que sabe gestionar presupuestos y sabe hacer grandes obras Así en la es. República Dominicana. Miren, chicos, a mí me gustaría pasar a otros temas. Pero perdón, entonces, Eduarda, si tú vas a pasar a otro tema, en el mismo tema de Mijail, el tema de los fideicomisos es mucho más delicado de falta de capacidad de gestión. Y que, ojo, Ahí- no todos los fideicomisos son malos, Sí. porque nosotros tampoco podemos venir aquí a A satanizar eso. satanizar la figura. Pero el uso que se le dé al fideicomiso es el problema. Ahí hay un tema que cuando Leonel Fernández creó esa ley, lo creó para el sector privado, para el desarrollo inmobiliario del país, no que entrara el Estado Dominicano a transferir sus responsabilidades al sector privado. Y el sector privado tiene su dinámica en un país y el Estado tiene su dinámica en un país. Claro. Aquí hay un tema de negocios.
Aquí hay un tema de negocios, de un sector que Abinader ha hecho contubernio para él, desde el Estado, manejar con una visión de lucro para él y sus amigos esos temas. Y en su momento el pueblo dominicano va a darse cuenta realmente de lo que ha pasado ahí. El sector privado, que él ha querido utilizar el Estado dominicano en beneficio personal, sin que eso conlleve beneficios para el pueblo dominicano, porque cada uno tiene sus roles y el empresariado tiene que hacer negocios y tiene que haber libre competencia y tiene que haber reglas claras para todo el mundo, no con privilegios para un grupito sí, para otro no, sino que haya la libre competencia de mercados. Se supone que esa es la dinámica, pero yo particularmente, y esta opinión es mía, bajo mi responsabilidad, entiendo que ahí hay un tema de negocios entre amigos del presidente de la República. Yo coincido contigo, Esmeralda, y eso es parte, o se vincula con lo que voy a hablar ahora, que es el tema de la regresión en materia de garantías, en materia democrática o de institucionalidad democrática, porque los últimos acontecimientos que uno ha visto de los actores, de los jueces, de las altas cortes de la República Dominicana, no de todas, de algunas, te dejan un mal sabor de boca. Porque si algo hemos aprendido nosotros, y lo vimos en nuestras materias de ciencia política, es que ningún hecho es aislado. Entonces, hay hechos que se vienen dando desde la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, por otro lado, el Tribunal Constitucional, que ha renovado su plana, ¿no?, de jueces. Y yo decía ayer, precisamente, en un tuit, yo decía, bueno, para eso era que querían sus jueces, tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Constitucional, para que emitan opiniones favorables a las atrocidades que vienen acometiendo y también a las violaciones a las legislaciones vigentes en la República Dominicana. Además de que cuando uno se pone a ver también las acciones de los legisladores del partido de gobierno, el partido oficialista en el Congreso Nacional, también uno puede percibir el avasallamiento para imponer, ¿no?, legislaciones que amplían los privilegios o los derechos del gobernante de turno. Entonces, decíamos hace un momentito, cuando estábamos antes de iniciar el programa, decíamos que siempre que se habla de ampliar la base de garantías o derechos del gobernante de turno, estamos hablando de una regresión en materia de institucionalidad democrática. Y siempre que se habla de una ampliación de la base de garantías y derechos para los ciudadanos, entonces sí podemos hablar de un avance en materia de institucionalidad democracia. ¿Por qué? Porque la idea de un Estado de derecho es que tú limitas el ejercicio del poder político, tú limitas el ejercicio del poder de quien ocupa la posición de mayor jerarquía, y por eso tú creas escenarios de peso y contrapeso. Y en la República Dominicana, y aquí sí creo que uno tiene que ponerle mucha atención, hay que estar vigilante ante el accionar de las altas cortes. A mí me parecen indicadores sobre todo para partidos, ¿no?, para nuestro partido y para los partidos que conforman la oposición, hay que estar vigilantes ante estas situaciones que se van presentando, fallas en los equipos de la Junta Central Electoral que dicen que pueden ser subsanables, jueces de la Junta Central Electoral hablando en atención a que el presidente de la República está en capacidades plenas de seguir inaugurando obras a solo 20 y tanto de días de un proceso eleccionario en violación a lo que dice la legislación electoral y a lo que al propio calendario electoral que ha colocado la Junta Central Electoral, sentencias emanadas del Tribunal Superior Electoral sobre temas que no son de su competencia, y por otro lado diciendo con relación a leyes que son básicamente incompatibles con la Constitución de la República, que se acogerán a lo que diga el Tribunal Constitucional, cuando el expresidente del Tribunal Constitucional dijo antes de salir de esa posición que es muy fácil destruir en días lo que se ha construido en años en materia de constitucionalidad, y decía que en estos años 75 sentencias que se han evacuado, ¿no?,
de ese órgano no han sido acogidas por los diferentes órganos del Estado. Entonces, tú ver ahora esa disposición tan voluntaria del gobierno de acoger sentencias del Tribunal Constitucional, como que me dejan todos estos escenarios que se han dado un mal sabor de boca y un escenario ante el cual hay que estar vigilantes. Sí, así es, y a eso se le suma denuncia de periodistas de varios medios de comunicación de que hay noticias que se colocan en los medios y luego se sacan. Ya lo hizo Julio Martínez Pozo en días pasados con una noticia que salió en el Diario Libre, me parece, y también lo hizo responsablemente lo hizo el periodista Joel Suero, que trabaja en el periódico Hoy, firma una noticia, la publica y luego, horas después, sacan esa noticia del aire. Y tengo otras informaciones que luego yo daré, porque la verdad es que si eso está pasando, no es una acción correcta de parte del gobierno, porque eso es prácticamente amordazar a la prensa y eso no debe pasar. Primero, porque es inconstitucional y segundo, porque no es ni siquiera ético. Una cosa así no merece el más mínimo apoyo de parte de la población. Mira, el señor candidato del partido de gobierno ha demostrado su talante autoritario. Desde que llegó al gobierno, se han llamado comunicadores, se ha llamado a medios para sacar noticias, para callar personas, pedir que se saquen personas de espacios de comunicación. Se ha amenazado a senadores públicamente, señalándole con el dedo, dejándole la mano extendida y dándole una señal como que te voy a dar una pela. Eso lo ha hecho directamente el presidente. Pero ese mismo es el que le ha respondido de forma airada a periodistas cuando le han hecho preguntas incómodas. Y el pueblo lo ha visto. Eso yo no me lo estoy inventando. Lo pueden buscar. Eso está ahí para que vean. Y el tema de autoritarismo, yo recuerdo cuando recién inició este gobierno que vulnerando todo el orden institucional, él designó una persona que la ley no le facultaba y luego modificó la ley para adecuarlo a él. Eso es de que yo puedo hacer lo que yo quiera, no importa lo que la ley diga, y yo estoy por encima de ese papel. Así él lo ve. Luego, en el transcurso de su gobierno, señores, aquí se nombra una persona en Intran que la ley no permite a raíz del escándalo de Hugo Veras, que por cierto, se han callado, no se habla, el Ministerio Público no le ha hecho una visita a Huguito para que digan que ese fue el tema de los 800 millones, la licitación de 1.200. Calladita está, como a Bartolomé también, que lo han dejado con los 300 millones. ¿Y los 38 más? No, pero el tema de Bartolomé tiene un tema importante porque los 300 millones era para el hijo de la secretaria de Luis Abinader. Eso está para en el la despacho señora del Lourdes. Presidente, para el hijo de ella. Sí. Y el otro para el hijo de María Cela. Pero bien, eso fue como un dato al margen. No, para decir el tema del autoritarismo. Y el alquiler de locales pero es millonario. Pero es importante que eso se traiga a colación, porque es parte de la podredumbre de este gobierno que intenta sofocar con los 9,000 millones que tiene dispuestos para los medios de comunicación y lo que hemos hablado aquí, el talante que tú muy bien decías, autoritario, y por la razón que muchos periodistas, inclusive, lo voy a decir aquí, le han cerrado el usuario. Por ejemplo, el buen amigo Joel, su usuario está cerrado. Hasta nuevo aviso, hasta que el periódico decida que tiene la posibilidad de publicar. Además, él tendrá que acogerse a un protocolo de publicación. Yo no he visto que un periodista que investigue, que presente sus pruebas, que además haga un trabajo documental basándose en opiniones de los mismos PRMistas cuando visitaron la Junta Central Electoral en el año 2020, cuando escribían artículos en relación a la prohibición que dice la ley en el artículo 210. En caso de que el periodista esté equivocado, lo que se puede hacer es el derecho a réplica. Claro. Porque eso es una ley fundamental del periodismo. Claro. Lo otro es amordazar al periodista. Claro. Así es. Y en el tema del autoritarismo, que mencionaba esos dos datos, porque creo que tienen que ver por el hecho de lo que sucedió en Intran, que se designó un militar cuando la ley no le faculta que esté un militar en la posición, sino pero civil. Acuérdate que este gobierno, al inicio de gobierno, modificó una ley para que una gente ella fuera lo dijo. director. Ella lo dijo. Dije esa parte, lo nombró.
Entonces, Luego la modifica, pero Sí. primero lo nombró. por eso Ento- inicié este debate diciendo que siempre que se le otorgan derechos, garantías o libertades que no estaban contempladas en la legislación, se habla de una regresión y desde el primer momento estamos viendo regresión en materia de institucionalidad democrática en la República Dominicana en este gobierno de Luis Abinader, que se la da de una persona transparente, de una persona ética, de una persona con un talante, digamos, más allá de lo impoluto. Solamente, según él, ¿verdad? Él tiene un carácter moral que nadie más tiene en este país, pero la realidad es que hay un dicho muy popular que dice mi abuela: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Miren, y yo Pero, me veo pero para obligado- terminar ajá. mi punto, y quería decir que entonces, en el tema de autoritarismo, lo sucedido en el Colegio de Abogados, la militarización del Colegio de Una locura, Abogados, una locura. por el simple hecho de que no ganaron las elecciones del gremio, porque la Alianza Rescate RD le ganó cuando ellos daban por hecho, con una hoja de PowerPoint, que se declararon ganadores a las 7 de la noche sin haber conteo de los votos en urna de los abogados del país. Al verse perdidos, militarizan el colegio, pero lo peor que ha pasado, señor, en este país es que nos dejaron sin árbitro fiable para las elecciones de febrero, de ahora de febrero y de mayo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior Electoral, actuando por órdenes, porque el Tribunal Superior Electoral no iba a actuar, y es muy lamentable, incluso uno de los jueces que fue mi maestro, que termine su carrera judicial de esa forma, en la carrera en el área de juez, y una persona que me daba clase y que uno le tenía admiración, doblegado ante el poder político y desdiciéndose. El Tribunal Superior Electoral, que no tiene competencias jurídicas para evacuar sentencia en materia de conflictos de gremios, porque es un tribunal especial, es una alta corte creada por el presidente Leonel Fernández en la reforma constitucional del 2010, porque sí, Leonel Fernández dio garantías de derecho, porque la constitución del 2010 es una constitución garantista de derecho, amplitud de derecho, lo que hacen las personas que tienen visión de estadista, y eso hizo Leonel Fernández, quitándole a la Junta Central Electoral las competencias que tenía en materia contenciosa para que una corte especial pudiera dirimir los conflictos que se puedan dar en procesos electorales o en las organizaciones partidarias. Esa corte especial creada en el 2010 que funcionaba para tema de garantía de las organizaciones políticas, Abinader la acaba de tirar al zafacón. Así es. Y ha dejado a este país en medio de un proceso electoral. ¿Qué confianza puede tener un país de ir ante un árbitro que ha mostrado parcialidad, que ha mostrado que violenta su propia ley orgánica, porque el Tribunal Constitucional Electoral, el Tribunal Superior Electoral, ha violentado su propia ley orgánica, que ha violentado la Constitución de la República? Entonces, ¿cuál es el rumbo que lleva un país para dirimir conflictos, para buscarle soluciones a conflictos cuando no tiene un árbitro confiable? Lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral y Abinader por un gremio que no tenía las competencias para hacerlo. Entonces Abinader, Eduarda, es una persona que ha demostrado autoritarismo, que no le importa nada y que entiende que si él no gana, arrebata. Y es lamentable que esté metiendo este país en este problema, porque yo le voy a decir a ustedes, ¿y quién va? ¿Y ahora en lo que pueda surgir en febrero? ¿Y qué partido de la oposición puede confiar en ese tribunal? Ya el presidente Fernández lo ha dicho, por las buenas o por las malas. O sea, porque esto es un tema así, lamentablemente. Y miren, tú querías decir algo de ese tema. Sí, para graficar, porque Esmeralda le decía que en la Constitución del 2010 se sacó de la Junta Central Electoral. Claro. Pero lo que pasa es que el sistema... que en la Constitución del 2010 se crearon las altas cortes y se ampliaron los derechos, las garantías de derechos que gozamos en la sociedad gracias a Leonel Fernández. Pero anterior a la Constitución del 2010. Y que el Tribunal Superior Electoral es que tiene ahora las competencias contenciosas que antes eran de la Junta Central Electoral. Exacto, ahí voy, para que la gente pueda graficarlo. Y es que el sistema electoral dominicano goza de dos órganos que le integran,
que es un órgano administrativo, como es el caso de la Junta Central Electoral Dominicana, y un órgano contencioso, que es el caso del Tribunal Superior Electoral. Ambas instituciones o ambos órganos estatales tienen delimitaciones constitucionales. Eso es, por ejemplo, como que la Junta Central Electoral vaya a ir a administrar las elecciones de un gremio. La Junta Central Electoral no puede ni constitucionalmente hacerlo, ni legalmente tampoco puede hacerlo. Asimismo, el Tribunal Superior Electoral no puede ni debe conocer ningún tipo de situación que se presente en los gremios. Yo decía hace unos días justamente eso, yo decía, es que hay competencias que te da la Constitución de la República, que es la que delimita, que es la que establece cuáles son las funciones específicas de los órganos estatales. Yo le voy a decir algo a ustedes. ¿Qué es más público? Un gremio, una asociación de profesionales, que eso es lo que es un gremio, o una junta de vecinos, que es una asociación de socios. En términos de la composición social, ¿qué es más público? ¿Perdón? ¿Qué es más público? Un gremio, que es una asociación de profesionales de un sector determinado, o una junta de vecinos que, en términos fácticos, digamos, La Junta de Vecinos es una asociación de vecinos de un sector determinado. La Entonces, en Junta la de composición Vecinos. social, la Junta de Vecinos es más pública que el gremio. ¿Verdad que sí? Porque además la Junta de Vecinos tiene a todos, Entonces, puede tener profesionales claro, de diferentes exacto, áreas. O es no diversa, profesionales, es más diversa, representativa. muy ampliada. Y es con un fin meramente social y Exacto. comunitario. Exacto. Entonces, eso quiere decir que cuando el presidente de la Junta de Vecinos de la Castellana pierde una elección, él va a ir al Tribunal, Ahí tiene al que Tribunal ir, Superior vaya a someter Electoral su para que- recurso. porque eso una porque, elección. claro, porque es una elección Y y la labor, la función de esa Junta de Vecinos es pública. Y los colegios, cuando hagamos elecciones, las Y promociones, cuando hagan de la asociación de padres en el colegio de mi hija, si yo pierdo, óigame bien, todos los padres, yo quiero que sepan bien Ay, claro, Virgen de la que Altagracia. en el momento en que yo pierdo una candidatura en la asociación de padres, voy directo para el Tribunal Superior Electoral Señor para que me Voss, resuelvan esa usted situación. está Ahí, escuchando y la aquí. asociación de Está estudiantes, fuerte ¿tú eso. quieres ver más intereses que Bueno, las asociaciones de los pueblos? entonces, Ahí también hay que se ir para allá. preparen en la UAS, porque a partir de ahora en la UAS, no es verdad que va a pasar una elección sin que vayan al Tribunal Superior Electoral para que le dirima sus asuntos, cuando eso son Eso cosas es. de derecho administrativo o civil, dependiendo si el organismo es creado por ley o no. Y lo que más pena da, y les digo, a mí me da pena, pero también impotencia y coraje, es que nosotros habíamos avanzado en materia de institucionalidad democrática. Gracias a Leonel Fernández. Habíamos avanzamos. avanzado Aunque le en, duela. constru- en con- en Construyó la institucionalidad de este Claro país. que sí. en sentar las bases, la construcción de procesos democráticos, de apertura, de transparencia, de institucionalidad, de un sinnúmero de elementos que son los que de alguna forma dan características a un país y dan garantías a las personas que habitan en ese país. Entonces, cuando uno ve esto, la verdad es que yo digo, pero y es que retrocedimos a los años 90, cuando A la dictadura. cuando las decisiones estaban tomadas en un cuadernito por una persona que se sentaba en el Palacio Nacional y decidía qué era lo que iba a hacer con ese cuadernito, a quién iba a llamar, a quién iba a espiar. Eso es lo que estamos viendo con esta persona que hoy se encuentra ocupando un espacio, ¿verdad? Que yo creo que el pueblo dominicano tiene que estar vigilante. Y, bueno, el dominicano que reflexione que si son capaces de hacer esto por la presidencia de un gremio que no tiene Imagínense absolutamente ustedes. ninguna influencia en el espectro político dominicano, ¿qué será o qué serán capaces de hacer en unas elecciones cuando esas joyitas que tienen, como por ejemplo en el Distrito Nacional, pierda unas elecciones? Porque parece que a la que ama el Distrito Nacional se le olvidó que los que amaban su ciudad eran las personas que tenían sus carros inundados y que la ciudad no les resolvió ese tema. Ellos aman su ciudad, por eso siguen viviendo aquí. Pero también hay mucha gente que ama su ciudad en los sectores más empobrecidos de la ciudad, que de hecho he estado pasando últimamente por esos sectores y la verdad es que están llenos de basura. Todo es Siempre. una ficción.
todo es una ficción en las 5 calles de la periferia, No te creas de que también- la, que perdón, también del está sucia, centro, ¿eh? El centro está sucio. del centro, Sí. o Y sea, están volviendo a recoger la basura en la mañana. El centro En está horas sucio. oh, temprano pero de en la la mañana. Bolívar hacen un tapón del carajo Que no recogiendo estoy basura entendiendo. a las 7:30 de la mañana Ya cuando lo uno va sabe. para el trabajo. Que se Una supone cosa que eso había terrible. cambiado ya. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Mira, yo quiero rescatar 2 cosas de las que dijo Eduardo. Eduardo habló de que el señor candidato del gobierno, él es una persona que dice que es transparente, impoluto, y puede ser transparente una persona que oculte su dinero en paraísos fiscales. Una Imposible. persona que tenga su dinero en un paraíso fiscal puede ser transparente, que es presidente de la República, Que va de no impuesto. confía en la banca local, porque tú sacaste tu cuarto para allá. Primero, una falta de confianza en tu mercado financiero local. Y además tú no quieres pagar impuestos, porque para eso que tú lo tienes. Óiganle el nombre, paraísos fiscales, pero tú le pides a todo el mundo. ¿Y cómo, qué calidad moral tienen esta gente para someter una persona por evasión de impuestos a un empresario que no pague? Porque el presidente no paga impuestos, tiene su dinero fuera. Una fortuna creada en República Dominicana porque su dinero fue creado aquí, Claro. no en otro lugar. Y otra de las cosas que Eduardo dijo que yo quiero rescatar es, señores, de espiar. Oh, pero aquí el Luis Abinader ya descaradamente sometió una ley que La ley de Abinader. la ley Trujillo, dictadura Trujillo Abinader. para espiar a los dominicanos, donde usted va a estar a la voluntad del DNI, que se puede presentar en una institución financiera, que se puede presentar en Las telefónicas. en la telefónica para escuchar tus conversaciones. Si tú le caes mal a un jefecito del DNI, o bien o lo que sea, dice, mira, yo quiero saber qué está haciendo Mijail, me presento ante la telefónica sin la intervención de un juez competente. Un retroceso impensable en un país democrático, de que sin una orden de un juez, que una gente Pero del lo DNI más- se presente, y te diga a ti, mira, yo quiero toda la información de este señor, todo lo que habla, todas sus informaciones financieras, todas sus informaciones médicas, y a mí hay que dármela. Y que se quite. Y que no te puedes negar. Dice Porque ahí te que meto no se, preso. Que no se pueden negar. Pero algo, hasta 3 años de prisión. pero algo importantísimo es que ellos también intervienen en... el DNI va a poder intervenir en 2 aspectos que yo digo, bueno, pero le está quitando competencia hasta el Ministerio Público. Porque ellos están en el plan de colaboración con el Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público, en vez de utilizar las vías legales, va a ir directamente al DNI a solicitar investigaciones. Y en materia de los visados, ahora es el DNI que va a aprobar visados. No, pero Porque es que- tienen que hacer un peritaje de los visados que va a otorgar la República Dominicana. lo que pasa es, pero no Acuérdate, lo que, pero, y una, pero y mira, una pero cosa con lo del Ministerio Público es si ellos entienden que deben. Porque dice la misma ley, cooperar con el Ministerio Público en caso de que éste lo requiera y siempre que la Dirección Nacional de Inteligencia Quiera. lo considere Es un necesario. superpoder. Es Ellos- cuando ellos no van a necesitar el Porque Ministerio acuérdate Público. que la ley le faculta incluso para investigar y para pinchar al propio Ministerio Público. O sea que esto Sí, sería, exacto, sin esto permiso de sería nadie. una especie de... Ustedes veían a Goku. Yo no era muy ¿Cómo era que se llamaba cuando ellos se juntaban como los dos? Goku y Vegeta se juntaban. No, no me sé. Yo sé que, Yo ellos sé que hacían una Goku vaina. se hacían una cosa y se juntaban los dos y formaban un solo. Entonces tú coges la KGB y coges el FBI o ¿cuál es el organismo de inteligencia Está, del Estado- está de Estados Unidos? FBI, la CIA y NSA. Exacto. Pero- Tú coges la KGB y la CIA, lo une y eso forma la ley que han creado esta gente de pero aquí. tiene pero más ade- poderes que el FBI. Pero, Pero- ojo, ojo, pero- Correcto, lo que estoy diciendo. Pero- pero- Tú lo juntas los dos, es un superpoder. aún Pero la además- KGB y el FBI, Y el gobierno para está hacer sus defendiendo esa acciones, ley. necesitan hablar con el Ministerio Público de su No, y país. como un Pero- juez. Obligatoriamente. Pero además, la ley establece que al único que tiene que informar sobre todas sobre todo lo que recabe. Al Führer. ¿Eh? Al Führer. Al Führer. Sí. Entonces yo Es digo una cosa. es a Luis. Yo digo una Abinader. cosa, ¿cómo este pueblo no se levanta en protesta, señores? Porque esto no es nada aislado, no crean que eso es para los periodistas, qué sé yo. También los empresarios que no son amiguitos de Luis, a ustedes también le van a agarrar su información. A todos los ciudadanos se nos violenta un derecho constitucional consagrado tan ampliamente en esa Constitución del 2010 de garantías que hizo el presidente Fernández
es, ahora esta gente quieren tener toda la información de uno sin respetar que un juez competente le autorice porque lo quitaron de paso. Ellos no necesitan autorización de nadie. Si yo soy del DNI, yo soy un funcionario de quinta, yo soy un funcionario de quinta del DNI, pero yo me presento ante una telefónica y yo soy el jefe. Yo quiero toda la información de Mijail. Todo, hasta lo que no, hasta los pensamientos de Mijail yo lo que quiero. me paguen la deuda cuando investiguen. Entonces, estoy complicado. Pero no es solamente el tema de deuda, es que es un paso muy peligroso. Eso no es, o sea, eso es ya prácticamente una dictadura, peor que una dictadura, Mijail. Porque eso es violentar absolutamente todo en un supuesto Estado de Derecho que tú vives, pues tú te expensas a la voluntad. Los bancos se pronunciaron en contra. Sí, eso puede ser un pulso complicado. Los bancos y las sociedades de prensa, las telefónicas. Faltan los psiquiatras, los abogados. Los partidos puedes políticos, romper el secreto profesional. O sea, esa ley te dice que si tú eres periodista y tienes una fuente, tienes que decir la fuente. Exacto. Obligado. Y si tú no me la dices, y no solamente 2 años de cárcel si no la dices. Te puedo dar 2 años y una multa económica. Bueno, tú estás la gente no está entendiendo. La gente no está eso es para que tú no entendiendo. digas que el presidente tiene dinero en paraísos fiscales. Eso es para que tú no hables de los narcos que hay en el PRM. Y eso es para que no se diga que la mamá de la hermana de Abinader estaba vendiendo visa en el consulado de Valencia, que las sometieron a la justicia, que aquí se nos dijo que la destituyeron de su puesto, y es mentira porque la Fiscalía Española le ha pedido la intervención al Ministerio de Exteriores de España para que se le retire a ella la inmunidad que tiene diplomática para poderle investigar, porque se le mintió a este país, vendiéndole visa a los pakistaníes. Entonces aquí se hizo un programa de investigación, es para prohibir todo eso, para que usted no diga nada. Y además, todo el mundo estar en las manos del presidente de la República, o sea, la vida de los ciudadanos, la intimidad, la información, tu información médica, tu información bancaria, tus conversaciones. Tú tienes que entregar la fuente periodística. Si alguien me dijo que tú hiciste algo y yo quiero proteger mi fuente, usted me la tiene que decir. Porque señores, pero eso es el SIN. Pónganle esa ley. Imagínense los carritos de Trujillo. El SIN. Claro, eso es peor que el SIN. Claro. Con la tecnología del 2020. Peor. Es un SIN 2.0. Exactamente. 2.0. ¿No? Así que dicen, ¿verdad? Sí, para que se oiga bonito. Porque yo creo que cuando el signo había también, por lo menos en la formalidad. Además, la información duraba más tiempo para llegar, claro. tú sabes. y había por lo menos la formalidad de que un juez tenía que un juez. O sea, habían los jueces, pero ahora es que tú no tienes. ¿Y cómo es que y el Ministerio Público, señores? Que lo van a escuchar. Pero miren, y lo peor de todo, ya incluso para ir cerrando, lo peor de todo es los artilugios de que se hicieron o que se hicieron para lograr aprobar esto. O sea, estamos hablando de que la ley contempla un informe favorable con una serie de artículos de una manera y de repente aprueban la ley y lo que se había visto en el informe favorable no es lo que se aprobó. Y eso es una denuncia grave que ha hecho la periodista Edith Feble, que no es acólita al presidente Fernández, ni al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ni al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. No. Estamos hablando de una periodista que, si en algún momento se le ha sindicado a alguna militancia política, es con el partido de gobierno. Bueno, una interesante noticia de último minuto, y es que el señor Cirilo Guzmán fue al Tribunal Constitucional y sometió una acción directa en contra de la ley 124 que crea el DNI. Y resulta que es abogado y resulta que su cuenta de WhatsApp ha sido bloqueada. Interesante. No, eso no es posible. Bueno, aquí, él lo ha denunciado en Twitter. Señores, aquí estamos en un estado policial, en un estado donde o sea cuídese, señor Mijail, cuídese, señorita Esmeralda. En un punto que el que tiene es un gran abogado. El cedro, al que le corre el cedro por las venas, no ha entendido que él gobierna en un país que la democracia, la institucionalidad le costó mucho a los dominicanos, y que eso no vamos a negociar. Qué coincidencia. Mírenlo ahí donde él lo coloca. Hay muchos ya mensajes, muchos tweets que dicen: en serio, líder,
y gente comenzándole a escribir y en efecto, Y yo quiero- constatando la información. Y decir esto ya de mi parte para cerrar, Eduarda Mijail, con el tema de la ley dictadura, la ley Abinader, que su vocero, su portavoz, salió a defender su ley, porque esa ley es de ellos. Y fueron ellos que la aprobaron de urgencia en Navidad, porque algo se buscaba con esa ley que el señor presidente tenía tanta premura para que se aprobara. El peligro que está la democracia en República Dominicana en manos de personas que no han entendido que el privilegio que tienen de gobernar un país es para usarlo en el bienestar, en el fortalecimiento institucional, no para usted ir en deterioro de los derechos fundamentales de los ciudadanos y del desarrollo institucional que ese país necesita para avanzar. Bueno, vamos a finalizar el programa de hoy, yo creo que dejando a que no lo digamos nosotros, que lo diga Eddie Febles, de cómo timaron a varios diputados que aprobaron la ley y lo agarraron asando batata. Y dice el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, manifestó que la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia es un jaque mate a la libertad de expresión y a otros derechos humanos. El obispo tiene plena razón y esto es más grave de lo que uno pensaba. ¿Por qué? Me puse a buscar cómo fue que se aprobó esta ley, cómo ha sido posible que lleguemos a este proyecto de ley en las circunstancias en las que estamos mirando. ¿Qué encontré? Bueno, tengo el informe de la Comisión de Fuerzas Armadas que rindió a la Cámara de Diputados. ¿Sabe qué establecía? Que era necesaria la orden de un juez para que la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI, pidiera información a actores públicos y privados o a personas. Ese es el informe. Su primera lectura que decía que era necesaria la orden de un juez para que se pidiera información a los actores públicos y privados. El artículo 11. ¿Qué pasó? En medio de la sesión, un diputado, el presidente de la comisión, se para y dice: señor presidente, tengo unos cambios que hemos sugerido, un cambio, pequeño, un cambio, de última hora en el artículo 11. Quiso leerlo y le dijeron, no, mándalo por secretaría. Y lo entró. Después el presidente de la Cámara lee cómo queda el texto y nunca se leyó qué era lo que estaban eliminando, cambiando. Ese es un día en el que habían varios proyectos, me dicen algunos diputados, había un proyecto sobre la tasa cero, arancelaria, y los diputados se pusieron para ciertos productos, estaban discutiendo otros temas, mucha gente estaba en Navidad, ya porque fue así, fue la última sesión, en Navidad plenamente, y entonces eso se coló. Nosotros hoy le vamos a presentar, no solamente por escrito, sino también se lo presentamos en video, qué fue lo que pasó y cómo se aprobó el artículo 11. Para mí es mucho más revelador el hecho de que a última hora, ahí mismo, pocas horas antes, porque tengo las fechas, la Cámara de Diputados hiciera el cambio y nadie se dio cuenta.